Nuestro afán y nuestro empeño, el que han tenido todos los santos, es entrar en el corazón de Jesús, o sea, en sus sentimientos, en sus reacciones, en su carácter. Ayer me decía a mí un joven, que hay un grupito que trata conmigo, me gustaría que me contara usted alguna vez algunas cosas de su vida. Yo me eché a reír, digo, no tiene el menor interés, qué aburrimiento. Tú estudia la vida de Cristo, sumérgete en las reacciones de Cristo, en el carácter de Jesús y zambúllete en su corazón. Y lo demás no tiene importancia ninguna, ni siquiera las de los santos. Si leemos las vidas de los santos y honramos a los santos como estamos haciendo estos días con la Santa Madre, es para que nos adentren en Jesús, del cual ellos son espejo y copia, la imitación de Cristo, que se llama el kempis, ¿no? Pues para entrar en los sentimientos del corazón de Jesús, vamos a meditar estos días y para revisar cómo es nuestra oración y por lo tanto cómo son nuestras virtudes, porque según es nuestra oración deben ser nuestras virtudes, mucho cuidado. De lo contrario, nuestra oración es una ilusión, una fantasía, un narcisismo que nos construimos, y si no hay virtudes, todo es una entelequia y un engaño del demonio o de nosotros mismos. Entonces, ¿cómo son mis virtudes y cómo va siendo mi oración? Eso me lo enseña Jesucristo. Y si no acabo de aprenderlo o de adelantar en esa ciencia, es sencillamente porque no entro en la escuela del corazón de Jesús. Vamos a meditar y a saborear el Padre Nuestro, pero el Padre Nuestro según una catequesis muy profunda. Cuando decimos catequesis, decimos, bueno, es una cosa para los niños, para la gente que no tiene idea. No, catequesis es desmenuzar la doctrina, y ya quisiera yo que todos los sacerdotes supiéramos el catecismo, y que todas las religiosas. Entonces, una catequesis sobre el Padre Nuestro que da el mejor teólogo de la Iglesia, de todos los tiempos, de todos los siglos de la Iglesia, y ya pueden venir siglos que no vendrá ninguno que lo superará, profundizará más en alguna cuestión, puede que sí, pero la sistematización de la teología nadie la puede igualar al pie de la que ha hecho en el siglo XIII Santo Tomás de Aquino, que por eso le llamamos el doctor angélico, porque su inteligencia es sobrehumana, es angélica. Y le llamamos también el príncipe de las escuelas, porque todas las escuelas de teología tienen que someterse a él como autoridad suprema. Pues sabemos que tiene miles de escritos, murió a los 49 años, cuando pienso que es la edad que yo tengo ahora, se me caen los palos del sombrajo. Murió a los 49 años. Solamente la Suma Teológica, que él concibió como un manual para iniciados en los estudios de teología, o sea, para seminaristas de primer curso, escribió la Suma Teológica, figúrese. Y luego la Suma contra Gentiles, y después muchísimos comentarios a la Sagrada Escritura, a los Evangelios, a las cartas de San Pablo. Pero tiene una obrita pequeña, repito, muy catequética, que es una exposición, o sea, una declaración, una explicación de la oración dominical, del Pater Noster. Y tiene cosas que creo que nos resultarán muy provechosas en plan meditación, en plan examen. La oración dominical, según Santo Tomás, dice que toda oración debe tener 5 cualidades que las reúne naturalmente el Padre Nuestro, porque es la oración perfecta. Ha de ser la oración siempre confiada, recta, ordenada, devota y humilde. Repito, y después lo vamos explicando. Confiada, recta, ordenada, devota y humilde. Quizás no hemos caído nunca en la cuenta de alguna de las notas. Oración ordenada. A ver, todo en la vida tiene que ser ordenado. Ustedes entienden mucho de eso porque hay mucho orden en las casas de las hermanitas y está todo en su sitio. Eso es el orden. Cada cosa en su sitio y un sitio para cada cosa. Y cuando hay orden hay paz, porque la paz es la tranquilidad del orden. Bueno, pues a ver por qué es la oración ordenada, pero vamos a ir por orden. Otra vez, por orden.
Primero, oración confiada. La epístola a los Hebreos dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. O sea, que pidamos sin vacilación, que oremos sabiendo de antemano que el que nos escucha nos ama. Hay que orar confiadamente, porque tenemos ante el Padre un abogado que es el justo, Jesucristo, nos dice San Juan. Y comenta otro de los grandísimos comentaristas de la oración dominical del Padre Nuestro, que es San Cipriano, padre de la Iglesia. Muchos santos han comentado el Padre Nuestro. Recordemos, por ejemplo, también Santa Teresa de Jesús en el Camino de Perfección. Pero nosotros vamos a seguir a Santo Tomás. Y Santo Tomás cita a San Cipriano, que dice: teniendo a Cristo como abogado por nuestros pecados ante el Padre, al suplicar por nuestros delitos, usemos las palabras de nuestro abogado. O sea, tú has cometido una serie de crímenes que te van a acarrear la pena de muerte o la cadena perpetua. Pero tienes el mejor abogado de España o del mundo y te ha dicho: mira, cuando tú vayas al juicio, esto es lo que tienes que decir. Y tú vas tan tranquilo porque tú sabes que ese abogado ha ganado todos los pleitos, siempre. Pues eso ha hecho Jesucristo con nosotros. Ha puesto en nuestros labios las palabras que nos alcancen la absolución, la indulgencia en el juicio. Es orar al Señor con las palabras del Señor. Es rezar a Dios con las expresiones de Dios. Esto es el Padre Nuestro. Y por eso explica San Agustín: con el Padre Nuestro se perdonan los pecados veniales. ¿Por qué? Porque estoy autoaplicándome la absolución que el abogado ya me ha enseñado en esa oración. De manera que primera nota, oración confiada. Segunda característica o condición o nota, oración recta. Esto es lo mismo cuando decimos de una persona recta, de alguien que no es sinuoso, que no es torcido, que no es interesado, que no es tortuoso, que va por derecho, transparente, recto. Nadie de nosotros humanos es totalmente recto. Siempre se nos mezclan intereses ahí raros, por eso hay que estar constantemente rectificando la intención. Y hay que acusarse mucho a nivel personal en el examen y a nivel sacramental en la confesión de falta de pureza de intención, porque pureza de intención absoluta no la ha tenido más que la Santísima Virgen, ¿eh? Porque en ella todo es puro. Y nuestro Padre San José también. Pero de ahí para abajo. Entonces, ¿qué es la oración recta? Pues que el que ora debe pedir a Dios lo que le conviene pedir, lo que debe pedir. O sea, debo pedir a Dios las cosas que están bien, las que están bien según Dios, no según mi criterio. ¿Por qué muchas veces no es escuchada la oración? Porque no pedimos bien, lo dice el Señor en el Evangelio. Pedís, pero pedís mal, no recibís porque pedís mal. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y yo cómo sé qué es lo que tengo que pedir para que mi oración sea recta? ¿Cómo sé yo qué es lo que quiere el Señor que yo pida? Porque es difícil conocer lo que yo debo desear. Y además dice San Pablo a los romanos, nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero como tenemos un maestro sapientísimo, omnisciente, que lo sabe todo, que se llama Jesucristo, Él nos ha enseñado lo que tenemos que pedir. Nos ha enseñado porque se lo hemos pedido nosotros antes. Los apóstoles le dicen, Señor, enséñanos a orar. Y entonces Él nos enseña el Padre Nuestro. Tan perfecto es el Padre Nuestro que si nosotros rezamos, pedimos cosas sin rezar el Padre Nuestro, esa oración nuestra será correcta, será adecuada,
estará bien hecha si, aunque digamos otras palabras distintas, en realidad estamos repitiendo lo que está en la oración dominical. Es la única oración válida. Por ejemplo, cuando nosotros pedimos, Señor, por la conversión de los pecadores, eso no está en el Padre Nuestro, ¿no? Pues sí está, porque en realidad estás diciendo, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Eso es la conversión de los pecadores. Señor, por los pobrecitos que no tienen, por los ancianitos, por los que están en guerra, por los que... El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Señor, que no tengo paciencia, que no tengo virtud, que perdónanos nuestras deudas. O sea que al final está todo en el Padre Nuestro. Todo. Oración ordenada. Oración recta. En tercer lugar, oración confiada. Oración recta. En tercer lugar, oración ordenada. ¿Por qué la oración debe ser ordenada? Porque los deseos míos tienen que estar ordenados. Porque mi oración es expresión de mis deseos. Claro, si tú vas a la oración nada más que a pedir que te toque la lotería, tus deseos están puestos en el bienestar material, en el dinero. Si tú a la oración lo que estás estos días, nada más que pendiente de pedir que tu sobrino apruebe las oposiciones, pues tus deseos están puestos en tu familia. Ahora si tú dices... Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Que el reinado de tu corazón se extienda en el mundo. Tus deseos son los deseos de Jesús. Por tanto, la oración ordenada es que nuestros deseos estén ordenados. ¿Y cuándo están ordenados? Cuando yo antepongo el anhelo de lo espiritual al de lo material. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Cuarto, oración confiada, oración recta, oración ordenada, oración devota. Es el cuarto dato, la cuarta nota de la oración. ¿Por qué? Porque la unción, que se dice también, ¿no? Unción, devoción, hace que el sacrificio de la súplica sea agradable a Dios. Una caricia, un detalle, eso es la devoción, la unción. Porque a veces la oración está cargada de palabreo y está falta del detalle, del cariño, de la delicadeza, de la unción. ¿Y de dónde nace esa devoción, esa caridad, esa unción, mejor dicho? Nace de la caridad, nace del amor. Y en la oración dominical, en el Padre Nuestro, se ponen de manifiesto las dos vertientes del único amor. Porque cuidado que no hay más que un amor, ¿eh? Que vamos a leer los libros. Venga, un libro sobre las virtudes. La fe, venga a hablar de la fe. La esperanza, venga a hablar de la esperanza. Y ahora llegamos al amor, dice, primero, amor de Dios. Segundo, amor del prójimo. Pues antes no se ha dicho fe con Dios, fe con el prójimo, ¿no? Y en el amor sí. ¿Por qué? Porque el amor tiene dos direcciones, pero eso no significa que sean dos amores. Es un único amor. Y de ese amor a Dios y al prójimo, que está manifiesto en el Padre Nuestro, nace nuestra devoción. ¿Cómo se manifiesta el amor en el Padre Nuestro? En la primera palabra, Padre. Padre, que los santos a veces no han podido pasar de esa palabra. Algunas almas místicas, cuando han empezado el Padre Nuestro, Santa Teresita se ponía a llorar como una niña, no era capaz a veces de seguir de la palabra Padre. Ahí está el amor de Dios. ¿Y el amor del prójimo dónde está en el Padre Nuestro? Perdónanos nuestras deudas. No se dice perdona mis deudas, porque el Padre Nuestro lo rezo yo solo. Aunque lo rece en comunidad, lo estoy rezando yo personalmente. Y sin embargo, ¿por qué Jesús me ha enseñado a decir perdona nuestras deudas? Porque lo rezo con un sentido de solidaridad espiritual, de comunión,
Y mis pecados no son solo mis pecados, porque cuando yo peco, afeo y afecto a la iglesia entera. Y cuando peca cualquier miembro de la iglesia, me afecta a mí. Entonces son nuestras deudas. Y así se expresa el amor al prójimo, en ese sentimiento solidario. Bueno, pues oración confiada, oración recta, oración ordenada, oración devota y por último eran 5 puntos, dice Santo Tomás, la oración tiene que ser humilde. El modelo de la oración es el publicano que se queda en el rincón del templo y no se atreve ni a asomarse y está allí golpeándose el pecho y llorando y diciendo, Señor, ten piedad de mí, que no puedo aducir ningún mérito en mi favor. Al Señor le agrada la súplica de los humildes y de los mansos. Cuando uno no se fía de sus propias fuerzas, sino que espera alcanzarlo todo del poder divino, ahí tenemos una oración humilde. Y dice Santo Tomás, a ver, ¿cuáles son los 3 beneficios de la oración? En primer lugar, la oración es un remedio maravilloso contra todos los males. Es el remedio más eficaz que hay. ¿Por qué? Porque la oración te limpia de los pecados cometidos. Si rezas, el Señor te concede la gracia del perdón. Pensemos en el buen ladrón en la cruz. Si no hubiera rezado, no hubiera obtenido la indulgencia de Jesús. Jesús, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. No hace falta más. No hace falta más. Un acto de contrición es muy breve, basta una palabra. La oración te limpia de los pecados. El publicano que decíamos hace un momento, pues lo mismo. Dice San Lucas cuando termina ese evangelio. Volvió justificado a su casa. El otro no, el fariseo no volvió justificado. Porque el fariseo no oró. El fariseo lo que hizo fue autocontemplarse. Que a veces, cuidado, que podemos convertir en eso nuestra oración. Y el publicano sí. Señor, ten piedad de mí. Y volvió justificado a su casa. De manera que la oración te libra de los pecados que hayas cometido. Porque el que va a confesarse, el que va a pedir perdón, el que se convierte, el que sale de ocasiones de pecado, es porque ha rezado o porque otro ha rezado por él, pero al final por la oración. Te libra de los pecados cometidos, te libra del temor de los pecados futuros también, porque hay almas que se atormentan, se angustian un poco, ay, que yo no valgo nada, que además estoy en esta dificultad, en esta familia, este trabajo, esta situación, esta comunidad, y yo voy a caer. No, eso te lo quita la oración, te tranquiliza, te da confianza y te arranca del alma la tristeza, como dice la epístola de Santiago. ¿Hay alguno triste entre vosotros? Que ore, porque la oración te quita de la tristeza. Actitud habitual, así de tristeza, de negativo. No reza, esa persona no reza. Por tanto, la oración me libra de los pecados pasados y me libra de los pecados futuros y me libra de la tristeza. En segundo lugar, la oración es muy útil y es muy eficaz. ¿Para qué? Para conseguir todos los deseos. Todo aquello que pidáis en la oración, creed que ya lo habéis obtenido. Creed que lo recibiréis. ¿Por qué no somos escuchados muchas veces? Porque no pedimos con insistencia. Ay, ¿cómo dice usted eso? Si tengo cansado a todos los santos del cielo, te dicen muchas veces las señoras, a todos los santos los tengo cansados de lo que pido. Eso no es pedir. Pedir es lo que dice nuestro Señor. Hay que orar siempre sin desfallecer. No cansar a los santos, sino vivir el día entero unido a Dios. Eso es pedir con insistencia. ¿Y por qué no obtenemos a veces lo que pedimos? Porque no pedimos lo que conviene a nuestra salvación. Miren, Santo Tomás en otro lugar, en la Suma Teológica me parece, explica que la oración es infalible.
O sea que se obtiene absolutamente siempre lo que se pide si reúne 4 condiciones. Me voy a saltar ahora un poquito con este paréntesis, lo digo muy rápido. Y cuando termine de decirlo van a decir ustedes, claro, así cualquiera, con esas 4 condiciones, ¿cómo no va a ser infalible? Así cualquiera. Pues se las digo rápidos. Para que la oración obtenga siempre, sin falta, lo que pide, tiene que tener estas 4 condiciones. Primero, que se pida por uno mismo, no por nadie más. Porque antes que pedir por nadie, hay que pedir por uno mismo, Porque la caridad bien entendida empieza por uno mismo y la salvación del alma que yo debo primero procurar es la de la mía. Porque no se salvarán las demás si no salvo la mía. Primero, pedir por uno mismo. Segundo, pedir por uno mismo, no la salud, no que me hagan superiora, no que mi sobrino apruebe las oposiciones. Pedir por uno mismo gracias para mi santificación, para mi salvación eterna. Primero, mi santificación. De manera, primero, pedir por uno mismo. Segundo, pedir gracias espirituales para mí, las que Dios quiera. Tercero, pedirlo con humildad, sabiendo que no lo merezco. Cuarto, pedirlo con perseverancia, sin aflojar nunca. Y dice Santo Tomás, si se reza así, se consigue siempre. Por tanto, segundo beneficio de la oración, conseguir todos los deseos. En tercer lugar, ¿por qué la oración es útil? Y esto es muy bonito, y termino con esto. Aunque solo fuera por esto, habría que hacer mucha oración. La oración es útil porque me familiariza con Dios. Cuando a mí me dicen, es que no consigo hacer oración, es que me aburro, sobre todo los jóvenes que hay que andar. Y yo digo, pero mira, no pienses que es hacer oración, pensar esto, pensarlo. Tú encariñate con Jesús. Eso es lo que hay que hacer, encariñarse con Él. Eso es lo que hace la oración. Nos familiariza con Dios. ¿Por qué? Porque nos hace llamarle Padre. Padre. ¿Por qué le llamamos Padre? Porque estamos creados por Él, nos ha hecho a nuestra imagen y semejanza, e imprimió su rostro en mí cuando me formó del barro, y porque estoy gobernado por Él, vigilado por Él. Es como un padre que nunca descuida el seguimiento de su hijo. Por eso decimos la divina providencia. La providencia cuida de nosotros. Usted sabe qué es la providencia. La providencia es un atributo de Dios, lo mismo que la misericordia, lo mismo que la omnipotencia, lo mismo que la justicia, lo mismo que la bondad. La providencia es una palabra latina que viene de providere, que es ver por delante. Dios es el que está viendo por delante mi camino y me lo va facilitando, me lo va allanando, me lo va suavizando, me lo va endulzando y me lo va santificando. Entonces yo le llamo Padre, primero porque soy criatura suya, segundo porque Él es mi providencia, Él es mi cuidado, Él me gobierna. Y en tercer lugar le llamo Padre porque yo soy hijo adoptivo suyo. Y a las demás criaturas les dio como donecillos, dice Santo Tomás, como regalillos, como chucherías. A nosotros nos ha dado la herencia. ¿Por qué? Porque somos hijos en el Hijo. Y por eso tenemos toda la herencia porque nos ha hecho coherederos con Cristo. Nos ha puesto al mismo nivel que su único hijo, porque no tiene nada más que un hijo. Pero al insertarnos nosotros en ese hijo, como la vid, los sarmientos en la vid, pues resulta que yo tengo la misma categoría que ese hijo a los ojos del Padre. Esto significa hijos adoptivos. ¿No habéis recibido un espíritu de esclavitud para recaer de nuevo en el temor, sino un espíritu de hijos adoptivos que nos hace gritar, Abba, Padre? Entonces pidamos mucho a la Virgen Santísima que nos enseñe a orar, que llevamos pidiéndoselo toda la vida, pero en estos días especialmente, que nos conceda la gracia de retomar la ilusión de ser como ella, almas interiores, almas sobrenaturales,
almas endiosadas, porque seamos como ella, almas de oración.